Hola, ¿cómo están? Como cada semana, esto es Acción Legal. El tema de hoy, los derechos, beneficios y obligaciones de los sentenciados. Va a estar bueno el programa, no le cambies. Esto es Acción Legal. Una persona, después de haber cometido un delito, es privado de su libertad. Para dar seguimiento a las leyes mexicanas, el reo tendrá que pasar parte de su vida en la cárcel, en la cual las autoridades vigilarán la efectiva readaptación social como lo ordena la Constitución. Para que la readaptación se lleve a cabo, se realizan distintas etapas según el expediente que tenga, además de seguir con los derechos que todo recluso tiene, como lo son servicios médicos cuando están enfermos o heridos de emergencia. El servicio dental deben estar disponibles a todas horas. Los presos que necesitan atención médica tienen el derecho de reunirse cara a cara con el personal médico. En caso de necesitar atención de salud mental, tienen derecho a exámenes preliminares, estabilización, tratamiento y servicios de apoyo con medicamentos. Las reclusas tienen derecho a buscar abortos si lo desean o someterse al parto fuera de la cárcel. No deben ser obligadas a buscar los servicios de adopción, pero estos deben ser proporcionados si se desean. Y es esta ocasión que en Acción Legal hablaremos sobre lo que pasa con un reo después de haber cumplido parte de su condena. Esto es Acción Legal. El tema de hoy, los derechos, beneficios y obligaciones de los sentenciados. Y para ello hemos invitado al licenciado Gilberto de la Fuentes Morales. Él es el juez de ejecución sanciones penales del Poder Judicial del Estado. Señor juez, muchas gracias por estar aquí nuevamente en este programa de Acción Legal, ilustrando al televidente y a nosotros mismos sobre las bondades, beneficios, ventajas de lo que es la acción penal. El tema de hoy, como usted lo hemos mencionado, son los derechos y obligaciones de los sentenciados. Para empezar con el tema, y es la primera pregunta que le quiero hacer, ¿cuáles son los derechos de los sentenciados o de los condenados están llevando a cabo ese tipo de situaciones? Bien, vamos a hablar de sentenciados en materia penal, es decir, de personas que han cometido un delito y que por ello deben pagar un castigo, una sanción que les fue impuesta dentro de un proceso. Los derechos es que toda persona sentenciada tiene derecho a ser reinsertada en la sociedad y para esto tiene que someterse a un procedimiento de reinserción social que consiste en una serie de disciplinas conjuntas que son como por ejemplo el trabajo, la educación, las cuestiones espirituales, religiosas, con esto se busca que el reo en prisión, privado de la libertad y con ciertas restricciones, tenga conciencia de la conducta que cometió, de las consecuencias de esta conducta en la víctima y en la sociedad, para que recapacite y trate de ya no volver a reincidir. ¿Sí? Aquí, con esto, esta persona, al analizarse su expediente y si se advierte que está en vías de reinserción o que ya tiene un buen avance de reinserción, puede ser sujeto a una libertad anticipada. Y con esto se desfogan los penales. Todo esto depende del tipo del delito que haya cometido y del monto de la sanción. ¿Cómo garantiza el tribunal a su cargo que se cumplan con esos principios constitucionales de derechos a los reos? Bien, nosotros tenemos que estar vigilando a los reos, para esto estamos en constante comunicación con las autoridades penitenciarias, formamos un expediente individual de cada reo, entonces le ordenamos al Consejo Interdisciplinario o a la Comisión de Administración Penitenciaria que se encuentra en el penal y que depende de la Secretaría de Seguridad Pública, que se implementen programas ya preestablecidos en el centro sobre cada reo y que nos informen
trimestralmente o semestralmente, que nos informen el avance de esa reinserción a la sociedad de cada reo. ¿Y cómo esas evaluaciones, cómo detectan ustedes cuando no se está cumpliendo con estos lineamientos constitucionales? Bueno, precisamente en esos informes, porque está un criminólogo, un sociólogo, psicólogo, gente de trabajo social, que se encarga cada uno de llevar su propio, vamos a decir, hace su propia tarea cada uno, se integra en un expediente y nos informa. Entonces es como nosotros nos damos cuenta cómo está avanzando el reo en su reinserción social. Inclusive también el propio reo puede comunicarnos a nosotros si está sufriendo de algunos abusos dentro de la propia prisión. El sistema de justicia ha cambiado. ¿A partir de cuándo se instaura en la codificación el juez de ejecución? A partir de junio del 2011. A partir de junio del 2011 se estableció en la reforma constitucional la judicialización de la ejecución de las penas. Y es a partir de entonces que entra el juez de ejecución y que conocemos ya precisamente de la ejecución de las penas. Nosotros nos encargamos de que la pena que un juez de proceso impuso se cumpla en los mismos términos en que se estableció en la sentencia. Anteriormente, ¿quién tenía esta función? La Comisión de Administración Penitenciaria. Ellos manejaban todo este proceso. Todos estos expedientes, ellos lo hacían, así de forma administrativa. Es decir, el juez de proceso imponía la sentencia y enviaba copia certificada de las sentencias al penal del Estado, a la Comisión de Administración Penitenciaria, y ellos se encargaban ya de realizar lo demás. El juez ya no tenía conocimiento de aquello. Okay. Con esto quiere decir que el Poder Judicial absorbe esta nueva responsabilidad y de alguna forma cierra el círculo para tener control sobre los reos. Es correcto, así es. Esto es Acción Legal. Seguimos con el tema los derechos, beneficios y obligaciones de los sentenciados. No le cambie. Continuamos. Más adelante en Acción Legal. Sí, por ejemplo, una persona está condenada a 10 años de prisión. 3/5 partes serían 6 años de prisión. ¿Sí? Con eso ya es acreedor, cumpliendo otros requisitos que se determine que está en vías de reinserción social o que tiene una efectiva reinserción social, entonces puede tener una libertad anticipada, ¿verdad? Presos pedalean para generar electricidad y reducir su condena. Las cárceles alrededor del mundo están llenas de presos que tratan de encontrar un camino para su reinserción en la sociedad. En Brasil, poco a poco se ha implementado un programa que beneficia tanto a la comunidad como a la cárcel y al prisionero. Se trata de pedalear en una bicicleta estacionaria para generar electricidad. Continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los derechos, beneficios y obligaciones de los sentenciados. Ya hemos hablado con el señor juez respecto, tienen el derecho a la educación, el derecho al deporte, el derecho al trabajo. ¿En qué casos, señor juez Gilberto de la Fuente, cuando un sentenciado tiene diversos delitos, cómo se ejecutan esos en el tribunal a su cargo? ¿Cómo lleva a cabo esa planificación o procedimiento? Aquel que ha sido homicida, que ha sido violador, que ha sido una persona que ha cometido diversos ilícitos que están establecidos en el Código Penal. Bien, sí. Me imagino que la pregunta suya, doctor, va encaminada a aquellos casos en que ya existen diversas penas, pero no las ha cumplido la persona todavía. Bien. Nosotros integramos un proceso, un expediente de ejecución y el reo o la persona sentenciada, una vez que es detenido, va a cumplir la pena de prisión que primero se causó ejecutoria su sentencia. ¿Sí? Por ejemplo, una persona está detenido ahora y posteriormente, es decir, cometió primero un delito antes y después otro. Entonces, en procesos diferentes. Primero cumple la pena que se le impuso primero y después, en forma sucesiva, cumple la segunda. Es decir, por ejemplo, el 1 de enero del 2010 se le impusieron 6 años de prisión. ¿Por un delito? Por un delito, vamos a decir un robo. Y posteriormente, antes de que fuera detenido, cometió un segundo delito.
Entonces se le sanciona por ese segundo delito en otro proceso y la segunda sentencia la cumple una vez que cumpla la primera, en forma sucesiva. Así es como se hace esto. ¿Sí? Ahí hay diversos supuestos que tendríamos que invertir más tiempo para explicarlos. Pero si ya tiene dos sentencias y en ninguna de ellas ha cumplido, primero la sentencia que causó ejecutoria primero y después la siguiente. Ok, en ese orden. En ese orden, en forma sucesiva. ¿Cuáles son los beneficios que tiene un reo al momento de que está cubriendo una sentencia? Sí. Al momento en que está cumpliendo una sentencia, un reo puede ser acreedor a diversos beneficios para obtener su libertad anticipada. Estos pueden ser libertad preparatoria, para los que se necesita 3/5 partes de la pena cuando sea un delito doloso, o bien cuando es grave, y cuando no es grave se requieren 3/5 partes, una tercera parte a la siguiente. ¿Cómo lo podemos traducir eso, señor juez? Sí, por ejemplo, una persona está condenada a 10 años de prisión. 3/5 partes serían 6 años de prisión. Con eso ya es acreedor, cumpliendo otros requisitos que se determine que está en vías de reinserción social o que tiene una efectiva reinserción social, entonces puede tener una libertad anticipada. Hay otros que se llaman traslado a institución abierta, que cumpliendo el 50% de la pena puede ser transferido a una institución y que se dice abierta porque está en semilibertad. Ahí la persona se le prepara en prisión, pero para posteriormente obtener su libertad. Y se dice que está en semilibertad porque esta persona en esa institución, y ya cuando alcanzó ese beneficio, puede tener salidas diurnas para salir a trabajar y reclusión nocturna. O reclusión nocturna entre semana y puede salir los fines de semana, dependiendo ya de su caso muy particular. Ok, entonces, en el caso de, con lo que usted comentaba, en aquellos casos en que algún sentenciado es dentro del propio penal cometió otro ilícito y mata o lesiona a otra persona, está gozando de beneficios, ¿qué pasa con sus beneficios? Bien, cuando una persona está en libertad o está en semilibertad y comete otro delito, eso es causa suficiente para revocarle ese beneficio. Se le revoca el beneficio y tiene que cumplir la pena completamente. ¿Sí? Entonces, y esa última pena, si cometió otro delito, ya sea o estando en prisión, aun cuando no haya tenido ningún beneficio, estando en prisión, comete otro delito, va a ser sujeto y sancionado por ese otro delito. ¿Cuándo? Cuando termine de cumplir la pena por la que ya estaba purgando. Y se le revocan sus beneficios. Sí, pero si está dentro del penal, pues se entiende que no estaba con ningún beneficio. Así es. Muy bien, continuamos con Acción Legal. El tema de hoy, los derechos y obligaciones de los sentenciados. Más adelante en Acción Propio Legal. Poder Judicial del Estado, la propia Procuraduría de Justicia. ¿Cómo es ahora el procedimiento, señor juez, en aquellas personas que han cometido un delito? En Nuevo León fue pionero en los juicios orales. Desde noviembre del 2004 se empezó con un cierto tipo de juicio oral, que no es exactamente el mismo que está ahora, pero que en Nuevo León inició. En Tailandia, los prisioneros tienen la posibilidad de reducir su condena a través de competiciones de boxeo. Continuamos con Acción Legal. El día de hoy, los derechos, beneficios y obligaciones de los sentenciados. México está ahorita, señor juez, en un momento muy importante de la justicia penal en México. A partir del junio del 2008 hubo una reforma constitucional respecto a los juicios orales. ¿Cómo se ha manejado esta transformación? ¿Cómo lo ha percibido la sociedad, el propio Poder Judicial del Estado, la propia Procuraduría de Justicia? ¿Cómo es ahora el procedimiento, señor juez, en aquellas personas que han cometido un delito?
Bien, voy a exponer de forma muy general. En Nuevo León fue pionero en los juicios orales. Desde noviembre del 2004 se empezó con un cierto tipo de juicio oral, que no es exactamente el mismo que está ahora, pero que Nuevo León inició. Por primera vez inicia algo desde la provincia hasta el centro en el Distrito Federal. Entonces, las cosas ahora cambian, ahora ya hay ciertas cosas, rige la oralidad, es decir, ya antes era un procedimiento escrito, posteriormente predominantemente escrito y ahora ya se trata, predominantemente oral y ahora ya se trata que sea prácticamente todo oral. Entonces, esto tiene ciertas circunstancias. Los juicios orales lo rigen ciertos principios, que son el principio de inmediación, que es donde el juez tiene presentes a las partes ahí. Tiene contacto directo con ellos en la sala de audiencia oral. El principio de concentración, de continuidad, publicidad, etc. Bien, ahora bien, ¿cómo es? Entonces, en cuanto el Ministerio Público tiene conocimiento de un delito, tiene obligación de integrar una carpeta de investigación. Recaba los elementos suficientes o pruebas o indicios hasta el momento en que tenga claro que se cometió un delito que es tipificado como delito, un hecho que está tipificado como delito y que hay indicios que hacen presumir que una persona lo cometió. Entonces, en cuanto sucede, ya tiene esta información y él lo considera adecuado, solicita a un juez de control de garantías que fije fecha para la audiencia de formulación de la imputación. Ahí se le comunica al indiciado que se está investigando un hecho y que hay indicios que lo hacen presumir que él es el responsable. Aquí se le da cierto tiempo al Ministerio Público, se le pueden dar desde 2 meses hasta 6 meses para efecto de que termine de integrar la investigación, so pena de que si no lo hace, entonces se declarará extinguida la acción penal. Ahora bien. ¿Y puede otorgar la libertad? Bueno, aquí este juicio tiene la ventaja de que ya no hay prisión preventiva. Es decir, salvo en determinados delitos como un homicidio calificado, secuestro, delincuencia organizada, etc. Entonces, pero en la mayoría de los delitos que son de bajo impacto, ahí no hay prisión preventiva, hay medidas cautelares. Esto es, las medidas cautelares se establecen para efecto de que el reo no se sustraiga de la acción de la justicia, no obstaculice el procedimiento, pero que esté sometido, es decir, que pueda llevársele al procedimiento. En libertad. En libertad, así es. Ahora bien, una vez que le decía, ya que se le formula la imputación, que el Ministerio Público concluye su investigación, entonces puede solicitar desde la orden de aprehensión o la vinculación a proceso del reo. Al vinculársele a proceso, es decir, bueno, ya se le vincula a proceso, perdón, aquí tengo que corregir. Cuando se le formula la imputación, allí es donde se hace la vinculación a proceso y también el Ministerio Público solicita garantías. Concluye la investigación y entonces el Ministerio Público formula acusación y ahora sí le dice, en tal fecha, en tal lugar, en tal día, cometiste este hecho, por ejemplo, privaste de la vida a tal persona, hay tantas personas que te vieron y que ellos manifiestan que te vieron, que tú cometiste esta conducta. Bien, así las cosas, si el juez considera el juez de control considera que hay elementos suficientes para llevar un juicio oral, entonces se decreta un auto que se llama auto de apertura de juicio oral y ahí las partes ya ofrecieron las pruebas, se lleva a cabo una audiencia que se llama audiencia intermedia, en donde se establecen cuáles son los hechos, controvertidos, se depuran todos los hechos, se depuran también las pruebas. Posteriormente, el juez de control manda este expediente a un juez de juicio oral. Aquí cabe aclarar que los jueces de juicio oral
no pudieron haber intervenido antes en el proceso. Y las pruebas recabadas en la agencia del Ministerio Público no pueden ser tomadas en consideración para dictar una sentencia. Se aíslan los dos procedimientos, tanto de juicio de juez de garantías como el de juicio oral. Sí, el juez se le llama el juez de control o juez de garantías, se le llama así porque el juez tiene que controlar que la persona haya sido detenida en flagrancia o bien sujetándose con estricto apego a los derechos constitucionales. Pues yo le quiero agradecer, señor juez Gilberto de la Fuente Morales, el que nos haya permitido conocernos algunas breves perspectivas de lo que es la oralidad en México. Y bueno, el próximo tema es también de actualidad. Nos vemos hasta la próxima. Esto es Acción Legal. Bye.